Asambleísta Armando Aguilar. Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, si revisamos la propuesta de este proyecto de ley, desde el inicio, desde el título, no establece y no contempla a los pueblos afrodescendientes, al pueblo montubio, conforme sí lo hace la Constitución en su capítulo 4 respecto de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que desde el artículo 56 al 60 se desarrollan el articulado que garantizan plenos derechos para todos los pueblos. Es necesario que tengamos en cuenta que el artículo 84 de la Constitución, que ha sido citado de manera reiterativa, determina que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, es decir, formal y materialmente las leyes y demás jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, los tratados, los convenios, lo que van a hacer es servir de insumos, de soporte para la preparación, para el desarrollo normativo de los proyectos de ley. Pero de ninguna manera el artículo 84 de la Constitución establece que una declaración debe ser elevada a la categoría de ley en un país, cualquiera que este fuere. El Código Civil, en su artículo 1, claramente define el concepto de ley. Y dice: la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en casi todos los artículos de este proyecto se dice: los estados respetarán, los estados aplicarán. Entonces, pregunto a las y a los asambleístas, ¿de qué manera nosotros vamos a obligar en esa declaración que los demás estados apliquen de manera obligatoria lo contemplado en esta declaración? Si sería ir en contra del propio derecho internacional, de la propia lógica jurídica. Por eso sí es necesario que, si bien es cierto, hay que dictar, hay que preparar una ley que regule y que haga efectivos los derechos de las nacionalidades, de los pueblos, de las comunas, pero esa ley tiene que ser preparada de manera técnica. Esa ley tiene que ser socializada con todos los actores involucrados. Debe ser socializada con los pueblos y nacionalidades indígenas, con el pueblo afroecuatoriano, con el pueblo montubio, con las comunas, con las comunidades. La declaración que se la pretende elevar a la categoría de ley en la estructura jurídica de nuestro país no tiene, y como aquí se ha dicho ya varias veces, no tiene ningún vinculante, ni siquiera como declaración, porque esta no tiene el carácter de tratado, y si tuviera el carácter de tratado, debería ser aprobado o improbado por esta Asamblea Nacional, de tal manera que si quisiéramos reconocer esta declaración con el carácter de vinculante, tendría que elevarse a la categoría de tratado internacional sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y ser conocido y aprobado por esta Asamblea Nacional, si se le quiere dar esa calidad. Compañeras y compañeros asambleístas, yo creo que es necesario hacer una reflexión profunda de este debate y
recomendar a la comisión que preparó este proyecto de ley que rehaga el proyecto. No podemos aceptar, por mínimo sentido lógico y jurídico, que esta declaración se convierta en un texto legal de carácter obligatorio, no solo para el Ecuador, sino para todos los estados que de alguna manera suscribieron esa declaración. Por eso es necesario que no se tomen como peyorativas las expresiones que aquí se han dado por parte de los asambleístas de Alianza País, en el sentido de que efectivamente este proyecto no es más que una fiel copia de esa declaración. Eso no creo que atenta contra los derechos de los pueblos, eso no atenta contra la dignidad de los miembros de la comisión, es simplemente decir la verdad en su verdadera dimensión. Por ello, hago un llamado a los integrantes de la comisión, a todos los asambleístas que quieren dictar una ley que garantice los derechos de los pueblos y nacionalidades, que nos pongamos a trabajar, pero en un verdadero proyecto de ley que recoja, sí, algunos aspectos relevantes de esta declaración, pero que incorpore disposiciones que tengan estricto apego a la Constitución y a la técnica jurídica para la elaboración de los proyectos de ley. De ninguna manera estamos en contra de los derechos de los pueblos y nacionalidades, porque nosotros, Alianza País, este proyecto de la Revolución Ciudadana, impulsó la nueva Constitución que precisamente hoy nos permite tener como marco referencial y jurídico para dictar las normas que hagan efectivos los derechos de los pueblos que fueron conculcados por aquellos sectores que hoy se dicen que apoyan a los pueblos y nacionalidades indígenas. Muchas gracias.